En el libro de Hechos. Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Vamos a leer del versículo número 11 al versículo número 14. Ahora, si ya lo encontraron, voy a pedirles, hermanos, que se pongan de pie. Vamos a leer de una manera alternada esta porción de la palabra de Dios. Del 11 al 14, dice la Biblia: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde le damos gracias por la bendición que nos da de estar nuevamente reunidos para orar y para aprender de su palabra. Entendemos los que de alguna manera hemos avanzado un poquito en la fe, en el conocimiento. Sabemos que el diablo está tras de todo esto, pero también creemos que su voluntad es que sigamos adelante como iglesia, y le pedimos, Señor, que nos ayude a que podamos avanzar cada vez más con el inicio de nuestras actividades, de nuestras reuniones. Protéjanos, Señor, también de esta gripa. Le pido que nos dé las defensas en nuestros cuerpos, nos dé la resistencia, y que también seamos cuidadosos con este cuerpo que usted nos ha dado, que lo ha comprado con su sangre. Y, Señor, le pido ahora que bendiga a todos nuestros hermanos en el mundo y tenga misericordia a todas las personas que están enfermas, y le pedimos, Señor, que muy pronto pueda haber una vacuna, Señor, que realmente ayude al cuerpo de los seres humanos. Y ayúdeme en esta tarde a poder predicar, ayúdeme a hacer una bendición. Gracias en Cristo Jesús, amén. Pueden, hermanos, tomar su lugar, hermanos. Bueno, creo que está más rico aquí que adentro, ¿verdad? Aquí tenemos aire acondicionado, tenemos ventilador gratis, todo, ¿verdad? Está muy bien. Pues, hermanos, quiero compartir con ustedes en esta tarde la experiencia que la iglesia en Jerusalén vivió. Lo que estamos cruzando, hermanos, realmente no es nada para lo que la iglesia en Jerusalén realmente sufrió. De hecho, hermanos, la mayoría de cristianos no han sentido ni siquiera la crisis, ¿verdad? Han estado, creo que hasta comiendo más de lo normal. Entonces, hermanos, no estamos en una situación crítica. No sabemos qué pase mañana, pasado mañana, de aquí a un año. Pero bueno, hermanos, la iglesia en Jerusalén sí experimentó realmente un tiempo muy difícil. La Biblia nos habla que la iglesia se reunió en el aposento alto, 120 cristianos, esperando, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo, de recibir el poder de Dios y la instrucción de salir a todas partes del mundo a predicar el Evangelio. Eran 120 hermanos, hombres, mujeres, jóvenes y niños, estaban en el aposento alto orando, estudiando, meditando en la palabra de Dios. Cuando ellos comienzan a predicar la palabra de Dios a la gente en Jerusalén, comienzan con el plan de Dios. Se desata una persecución a la iglesia. Las autoridades judías prohíben que se predique a Cristo,
Prohíben las reuniones donde se hable el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El primer mártir de la iglesia fue Esteban. Fue apedreado y fue asesinado. Pedro y Juan, por predicar a Cristo, son azotados y son encarcelados. Vemos, hermanos, que toda la iglesia es perseguida en aquel tiempo. Van por diferentes lugares, diferentes rumbos por la persecución, pero predicando la palabra de Dios. Y aunque eran grupos pequeños, se reunían en casas para poder orar y para poder estudiar la palabra de Dios. La Biblia nos habla en la iglesia primitiva, Jacobo fue asesinado por Herodes con una espada. La Biblia nos dice, hermanos, que como esto agradó a los judíos, Herodes tomó a Pedro y lo encarceló para hacer exactamente lo mismo. La iglesia estaba sufriendo persecución, cárceles, azotes y muertes. Pero qué interesante, hermanos, lo que acabamos de leer. Con todo lo que estaba viviendo la iglesia, con todo lo que le estaba pasando a la iglesia, mire lo que estaban haciendo los cristianos. En el versículo 12 dice la palabra de Dios: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde, ¿cuántos hermanos? Muchos estaban reunidos, ¿qué, hermanos? Orando. Mire la diferencia. La iglesia en Jerusalén la tenía difícil. Había una ley: no pueden predicar en nombre de Cristo, no pueden hablar en el nombre de Jesús. Si lo hacen, están quebrantando la ley, van a ir a la cárcel, van a ser azotados y hasta fueron asesinados. Comenzaron a perseguirles por donde quiera. Y hermanos, y en lugar de esconderse en sus casas, en lugar de caer en el pánico, en lugar de sujetarse a estas leyes que estaban en contra de la ley de Dios, se reunieron en las casas y siguieron orando, siguieron estudiando la palabra de Dios y siguieron predicando a Cristo, hermanos. Dígame si la tenemos igual. No, hermanos, no lo tenemos igual. Ahora, quizás alguien pueda pensar: sí, pastor, pero no había una pandemia, pastor, no había una infección como la de ahora. Los cristianos, cuando llegaron a Roma, vinieron pestes a los romanos, donde murieron cientos de miles de personas, literalmente. Y los cristianos en Roma, en lugar de quedarse en su casa, salieron a testificar a los enfermos, a estar, hermanos, a un lado de los enfermos, dar medicamento que tenían a los enfermos. Hermanos, eso es lo que hacían los cristianos en Roma. Ahora, hoy en día la mayoría de iglesias, hermanos, no están funcionando a nivel mundial. No solamente es por una orden de los gobiernos, sino que hay, hermanos, quienes por miedo. Pero la pregunta es: ¿miedo a qué? Ahora, espero que estoy hablando a gente salva, gente cristiana. ¿Miedo a qué? ¿Por qué existe ahora un pánico a nivel mundial? Desde los reyes, presidentes, empresarios, científicos. En todo el mundo hay un tremendo pánico ocasionado por los medios de comunicación. ¿Por qué tienen pánico? ¿Por qué tienen miedo? A la muerte. Pero nosotros no deberíamos de tener ese miedo, porque sabemos a dónde vamos, ¿verdad? Ahora, ciertamente tenemos que ser prudentes, tenemos que ser cuidadosos. Cuando Dios decida llevarnos, Él sabrá cuándo, pero hay que cuidarnos. Entonces encontramos que en medio de amenazas, en medio de la persecución, de cárcel, de azotes, de muerte misma, los cristianos no dejaron nunca, escúchame bien esto, hermanos, nunca dejaron de reunirse. Qué interesante cómo el diablo ataca increíblemente.
Va usted a la calle, casi todos los negocios abiertos, los mercaditos, las penales no dejaron de recibir a delincuentes, hasta fiestas hacen. Y la iglesia, no, ustedes no pueden tener cultos. Eso es cruel. Eso no debe ser así. La prioridad en esta sociedad es la iglesia, más que un hospital todavía. Porque en la iglesia se evita que la gente vaya a la cárcel, se evita que la gente vaya a los hospitales, se evita que la gente muera tempranamente, se evita que los matrimonios vayan al juzgado, se evita que los jóvenes se hagan rebeldes y delincuentes. La iglesia es vital. Ahora, hermanos, quiero darles algunos puntos. El daño que nos hace no estar reunidos como iglesia. ¿Cuál es el daño? En primer lugar, cuando nos dejamos de reunir, y el diablo lo sabe bien, hermanos, existe el desánimo, hermanos. Lejos de crecer y madurar y decir, bueno, en medio de esta prueba vamos a mostrar nuestra madurez, vamos a mostrar nuestro cristianismo, si estando cristianos en la iglesia, miércoles, domingo en la mañana, domingo en la noche, en los cultos, en las rutas, hermanos, no maduran. Ahora, ¿puede usted imaginarse sin la iglesia? No me diga que todos los cristianos que no han asistido a la iglesia están bien animados. Hermano, el no estar en una iglesia nos desanimamos. Es como una fogata donde se le puso carbón encendido. Saca un carboncito de la fogata y se va a apagar. La iglesia es el fuego de Dios. Somos piedras vivas que el Espíritu Santo enciende en nuestros corazones en reuniones como estas. Tanto que la gente cuando viene dice, siento algo especial en este lugar. Gente dice, aquí sentí la presencia de Dios. Ah, qué bendición, me siento tan feliz, como que se me quitó un peso de encima. Hermanos, se anima uno al estar en la iglesia. Por eso, hermanos, tenemos que orar a Dios y tenemos que quizás un día tomar la decisión. No me importa que digan que no me importa que me demanden, no me importa que me metan a la cárcel. Yo voy a estar reunido porque es vital para mí. Número 2, se deja de orar. Yo puedo decirles, hermanos, que la mayoría de ustedes no están orando como deberían de orar. Porque, hermanos, estando de alguna manera, puedo decirlos, cómodos, sin la presión de la predicación, sin la responsabilidad, se deja de orar. Y no estoy diciendo que todos, yo sé que estoy hablando a cristianos que han aumentado su tiempo de oración, pero estoy hablando de la mayoría de gente en nuestras iglesias, hermanos. Si el cristiano no viene a la iglesia y no es motivado a orar, si no tiene un ministerio, hermanos, va a dejar de orar. Por eso es bien importante estar en la iglesia. La Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, y si nos pusiéramos de acuerdo, el Señor nos va a conceder, de acuerdo a su voluntad, lo que nosotros le pidamos. Si hay gente que viene a nuestra iglesia y no ora en la iglesia, menos va a orar en su casa, hermanos. Recuerde que la Biblia dice que la iglesia, que es la casa de Dios, se llamaría casa de oración. En la iglesia venimos no solamente a escuchar la palabra de Dios, en la iglesia venimos también a orar a nuestro Dios. Y si no estamos en la iglesia, la oración mengua, se deja de orar. Número 3, hermanos,
Los hermanos estaban reunidos a pesar de la persecución, y usted puede leerlo, estaban llenos de gozo, estaban animados los hermanos, y hermanos eran hombres y mujeres de oración. Y también si nosotros dejamos de reunirnos, se deja de leer la Biblia. ¿Cuántos aquí en esta tarde, hermanos, han visto más noticias que Biblia? Dígame si las noticias te animaron. Las noticias, hermanos, han sido diseñadas en esos últimos meses para causar pánico. Y la Biblia, en vez de causarnos pánico, nos da esperanza, nos anima, nos hace valientes. Sabemos que la venida del Salvador viene pronto, y en lugar de estar con la cabeza en el piso, podemos levantar nuestros ojos al cielo y decir: el Señor ya está más cerca que nunca. Gloria a Dios, aleluya, amén. Pero hermanos, si estás en las noticias, te vas a deprimir. Te duele un hueso porque ya tienes 70, ya piensas que es el coronavirus. Te duele la garganta porque pusiste el abanico demasiadamente cerca y ya estás bien espantado porque es coronavirus. Es más, no se preocupen, hermanos. Mire, yo soy hipertenso. Mire, si no me lo cree, cheque mañana las noticias a las 7 de la noche con el doctor Gatell. Ya hasta me aprendí su nombre. Hay una estadística de los muertos, y cheque nada más usted quiénes son los que se están muriendo en primer lugar. Cheque nada más. No le estoy mintiendo, hermanos. Y es una barra azul. El 30 y tantos % de los que se están muriendo por esta enfermedad, ¿sabe quiénes son? Los hipertensos. Así que cuide a su pastor. No venga a abrazarme a darme un beso. Entonces, hermanos, repito una vez más, hermanos, es muy importante estar en la iglesia. Es muy peligroso no estar en la iglesia. Si no estamos en la iglesia, nos desanimamos, dejamos de orar y dejamos de estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Ahora que está pasando esto es cuando estoy leyendo más la Biblia y estoy meditando más en la palabra de Dios. Y hermanos, estoy animado, estoy contento, estoy feliz, y más siguiendo a sus rutas y más teniendo este culto. Gloria a Dios, aleluya, amén. Qué bendición. Pastor, pero si le pega el coronavirus, me pega, pero me voy contento. Usted dijo, pastor, que a su primo, hermano menor que usted, que no toma, que no fuma, que es fisiculturista, le pegó el coronavirus. Sí, se los dije. Pero no se le pegó en la iglesia, hermanos. ¿Sabe dónde se le pegó? Donde muchos de ustedes van. En Walmart. Allí. Yo hablé con él y dije, ¿dónde fue? En Walmart, Héctor. Ahí me infecté. No en la iglesia. Entonces usted va bien relajado y bien tranquilo a Horrera. Bueno, porque es nuestro nivel, ¿verdad? Nosotros es a Horrera. Ese es nuestro nivel. Ya los de H-E-B y Walmart ya están a otro nivel. Nosotros somos Soriana. ¿Y cuál más, hermano? Soriana ¿mane? Y Bodega. Soriana y Bodega, ¿verdad? Y mi tiendita. Ahí fue, hermanos. Entonces, hermanos, si de repente salieron infectados aquí, hermanos, no le echen la culpa a nadie porque traemos tapabocas. Tenemos ahí para checar presión, para checar la temperatura, y tenemos gel, ¿verdad? Así que, hermanos, si nosotros, el peligro, hermanos, de no asistir a la iglesia, también número 4, hermanos, número 4, nos hacemos mundanos por no venir a la iglesia, hermanos.
Mire, el tiempo que invertimos en la iglesia, de ganar almas, de rutas, de los cultos de oración, de las clases de escuela dominical, de ayudar en las clases, de ser ujier, de ser vigilantes, de cantar, hermanos, no haciendo esas actividades, el diablo nos va a meter en la cabeza que ocupemos ese tiempo en otras cosas. ¿Y en qué va a ser? En cosas mundanas. Algunos de ustedes están en su casita viendo ya películas mundanas, bien relajaditos, ¿verdad? Hasta su manera de hablar ha cambiado de algunos en este tiempo que no han venido a la iglesia. Y eso a todos nos afecta, hermanos. A todos. Hay quienes quizás aquí en este culto, en estos meses, ya comenzaron a escuchar otra vez a Juan Gabriel. La música rock and roll del diablo. Hermanos, no venir a la iglesia nos hace mundanos. Por eso es bien importante, y como ya prediqué, hermanos, es fundamental, es vital y es esencial estar en la iglesia. Y gracias a Dios, hermanos, porque ustedes están hoy aquí. Qué bendición, hermanos. Y si lo hiciéramos público a toda la iglesia, hermanos, no cabríamos en todo esto aquí. Porque gracias a Dios, yo sé qué iglesia pastoreo, hermanos. Pero de todas maneras, aunque yo sé quiénes son, tengo que regañarlos porque tengo 2 meses que no los he regañado. Pastor, pero usted los ha predicado 2 meses por transmisión en YouTube y Facebook. Sí, pero no lo mismo, porque aquí sí los puedo regañar. Porque si los regaño, hermanos, en Facebook y en YouTube, las personas que no son de la iglesia van a decir: ay, qué pastor tan regañón. Entonces, hermanos, tengo que portarme bien. Ahora, hermanos, otra cosa más muy peligrosa: el riesgo de no venir a la iglesia hace que cristianos cedan con facilidad a las tentaciones. Si estando en la iglesia escuchando predicación contra el pecado, redarguyendo, reprendiendo, haciéndole saber las consecuencias del pecado en nuestras vidas, hay quienes ceden, hay quienes caen en la tentación. Ahora, no estando en la iglesia, no escuchando a alguien que le está enseñando, que le está advirtiendo, que le está exhortando, que le está hasta reprendiendo, de una manera más fácil, hermanos, va a caer en la tentación. El temor de Dios se va a apartar y se va a alejar de Dios y va a caer, y el diablo lo va a destruir. Por eso es tan importante, hermanos, venir a la iglesia. Hay veces que cuando la iglesia está abierta, dando todos los servicios que damos, a veces hay quienes no quieren venir a la iglesia porque saben que no andan bien. Y van a decir: el pastor me va a predicar y me siento mal dar la clase, me siento mal cantar un especial porque no ando bien. Pero a pesar de eso hace un esfuerzo y dice: pero el domingo es del Señor, y viene y arregla su corazón con Dios, y ya se va tranquilo y en paz porque arregló su corazón con Dios. No todo el tiempo está el gran deseo de estar en la iglesia, pero hermanos, aunque no esté el gran deseo, necesitamos estar en la iglesia. Mire, yo estoy próximamente a hacerme un estudio de sangre. Yo no quiero ir, hermanos, a que me piquen y me saquen la sangre, y que me ponga amarillo, empiece a sudar frío y me quiera desmayar, porque así me pasa cuando me sacan la sangre. ¿Y por qué le pasa eso? Porque me están sacando un poquito de vida. En la sangre está la vida de la carne. Yo no quiero, pero yo necesito. Entonces, hermanos, necesitamos estar en la iglesia. Un cristiano sabio dice: aunque el pastor predique bien duro, pero a eso voy, porque yo necesito que alguien me llame la atención, que alguien me despierte la conciencia, que alguien me advierta, que alguien me regañe, porque yo sé quién soy. Y yo necesito estar ahí para que alguien me enseñe, que alguien me predique, que alguien me ayude. Hermanos, si no estamos en la iglesia, vamos a ceder a la tentación y nos va a ir peor que con esa enfermedad, hermanos. Por eso es importante estar en la iglesia. Ahora, hermanos, cedemos a la tentación.
no estando en la iglesia, hermanos, no se predica el evangelio. Quizás al principio hablaste a algunas personas y familiares, pero después, al paso del tiempo, el fuego de ganar almas se fue enfriando en ti. Compré frijol, arroz, papel, no sé qué más compré, hermanos. Y como no hemos salido casa por casa, y lo vamos a hacer ya este sábado, con cuidado, claro, y los que quieran, me traje a todos los tromperos de ahí del Concretos Azteca. Les dije: les amamos, estamos orando por ustedes y estamos preocupados por ustedes. Sabemos que no han trabajado y que están necesitados. Vengan por una despensita y vamos a hacer una oración por ustedes. Y los metimos aquí al auditorio, yo los metí a la oficina y les predicamos, fueron salvos y les dimos su despensa y sus papas. No, tenemos que seguir ganando almas. Y si no estamos en la iglesia, hermanos, no vamos a tener la pasión, la compasión, el amor, el deseo de ganar almas. Por eso es importante estar en la iglesia, hermanos. Número 8. Los buenos cristianos que dejan de venir a la iglesia, y hablo de los buenos cristianos, comienzan a decaer espiritualmente. Poco a poco comienzan a decaer. Ahora, ¿por qué debemos de estar en la iglesia, hermanos? Porque el Señor está aquí. Dice la Biblia, hermanos, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor. Dios no está en las cantinas ni en los antros. Él puede estar en todas partes a la vez. Pero, hermanos, el lugar de nuestro Padre Celestial es reunirse con su iglesia. Por eso hay gente que dice: estuve con los hermanos en la iglesia y había algo especial en ese lugar. Fui a visitar una familia cristiana y se respiraba una paz, había algo especial. ¿Qué es eso especial? Es Cristo en nuestro hogar, Cristo en nuestra iglesia, hermanos. Por eso es importante. ¿Por qué debemos estar en la iglesia? Porque Cristo está con nosotros, hermanos. Ahora, ¿por qué es importante reunirnos? Porque somos movidos a la oración. Recuerde, había una mujer, hermanos, llamada Ana. No tenía hijos. Y ella, hermanos, derramó su corazón y su alma a Dios en oración. Fue en la casa de Dios. Y Salomón especificó, hermanos, que el lugar que estaba construyendo para Dios, el templo de Salomón, sería un lugar de oración donde Dios escucharía sus oraciones. Cuando estuvieran en guerra, en pestilencia y en hambre, Dios escucharía la oración de su pueblo. Y, hermanos, la iglesia ahora es la casa de Dios. Y de una manera especial, Dios ha contestado a través de la generación a verdaderos oradores, a verdaderas personas que derraman su alma y su corazón a Dios y les concede sus peticiones. Ana le pidió un hijo. Y el sacerdote, como ya no tenía suficiente fe, como estaba alejado de Dios, aunque era el sumo sacerdote, dijo: esta mujer está borracha, déjenle que se le pase lo borracho. Y no, hermanos, estaba orando a Dios. Me recuerdo, hermanos, tuvimos una campaña en nuestra iglesia, una campaña evangelística. Predicó el evangelista, un joven sin mucha experiencia, pero con muy buenas intenciones. Predicó en esa campaña y hizo la invitación a pasar al altar a orar. Y yo vi a un hombre, hermanos, que se puso de rodillas y levantó sus manos al cielo y comenzó a orar con mucho fervor.
El evangelista se bajó del púlpito y le dijo: abaje sus manos, así no se debe de orar. ¿Quién dice que no? Yo puedo orar tirado en el piso con las manos arriba, o así, o con las manos en el corazón. Lo importante, hermanos, es orar con todo el corazón. Pues lo regañó y yo fui con él, lo consolé y lo animé, porque era su primera vez que venía a una campaña. Su esposa fue salva, su hija, su yerno, el hermano del yerno, y toda una familia se convirtió a Cristo. Una generación se convirtió a Cristo por un hombre que estuvo de rodillas, hermanos, en la casa de Dios. Por eso es importante venir a la iglesia, porque es un lugar muy especial donde Dios ha contestado la oración de muchas personas. Supe de un hombre en los Estados Unidos que estaba en quiebra, había invertido su dinero en estar descubriendo pozos petroleros y había fracasado, hermanos, no había petróleo. Y él se rindió a Dios y pasó a la iglesia y pasó al altar y se puso a orar a Dios con todo su corazón. Y de repente comenzó a ver como un temblor ahí en la tierra, hermanos, y salió a ver qué estaba sucediendo. La iglesia estaba cerca de sus pozos que había él hecho para ver si encontraba petróleo. Después de estar de rodillas orando, hermanos, se sacudió la tierra y salió y dijo: ¿qué está pasando? Hermanos, sus pozos estaban aventando petróleo. Por eso el diablo quiere quitarnos la bendición de estar en la iglesia, hermanos. Yo puedo decirles desde testimonios de hermanos aquí que nada más con haber venido al altar a orar, sus enfermedades se desaparecieron. Me recuerdo aquella mujer, hermanos, que su esposo era mujeriego, era borracho, era sinvergüenza, maldiciente. Decía: yo amo a Dios pero le sirvo al diablo. Y era bien tremendo. Y la hermana, me recuerdo, cayendo sus cabellos al piso, llorando cada culto en la iglesia por la salvación de él. Y hermanos, su esposo se convirtió y se hizo un tremendo cristiano, y toda una generación se salvó, hermanos. Por eso es importante estar en la iglesia. Ahora, si te va a pegar el coronavirus en tu trabajo, en la bodega, en el mercadito donde algunos van a jugar lotería todavía, en el camión, en el taxi, pues si te va a pegar allá, pues que te pegue haciendo algo bueno aquí, dando a la iglesia. Entonces, hermanos, qué importante es la iglesia, hermanos. La iglesia es muy importante porque oramos. En la iglesia somos motivados, hermanos, a leer la Biblia. Y en la iglesia nos animamos unos a otros. Somos, hermanos, personas emocionales con sentimientos. Necesitamos la comunión, el compañerismo de los hermanos para estar animados. Dios nos creó con sentimientos. Dios nos hizo seres sociales, que nos gusta platicar, que nos gusta convivir, que nos gusta comer, que nos gusta pasear. Hermanos, Dios nos hizo de esa manera. Mire, hasta los animales tienen sentimientos. Nosotros también tenemos sentimientos y debemos tener mayor sentimiento. Mire, perdóneme, porque ahora sí le voy a confesar algo. Ya le tocó a usted escuchar una de mis confesiones, de lo que yo predico como ilustración. Perdóneme, y que mi mami me perdone. Teníamos un perro en la casa, se llamaba Sansón, un perro café, muy bonito el perro, grande, un perrote grande. Ese perro escuchaba el motor del camión que mi padre traía. No, hermanos, chillaba de felicidad. Salía de la casa y se iba por el patio y regresaba y chillaba y ladraba. Y hermanos, llegaba mi papá y entraba a la casa, y a mi mamá no le daba tanta felicidad, ni a nosotros, hermanos. Qué bueno que viniste, papi, y el abrazo. No, hermanos, si había alguien feliz ahí era el perro, hermanos. Más feliz que la esposa, más feliz que los hijos. Hermanos, lo abrazaba y le daba de besos en la cara, con la lengua, hermanos. Mire, los perros tienen sentimiento. Y cuando se murió, hermanos, mi perro Sansón lloró a mi padre. Somos seres sentimentales, emocionales.
sociables. Entonces, ¿con quién nos vamos a juntar? ¿Con quién vamos a tener comunión? ¿Con quién vamos a platicar? ¿Acaso vamos a ir a una cantina? ¿Acaso vamos a ir al antro? ¿Acaso vamos a ir a jugar lotería? ¿Acaso vamos a estar chismeando? No, hermanos, el lugar para tener comunión se llama la iglesia. La iglesia. Por eso debemos de amar a la iglesia, debemos de orar por la iglesia, debemos apoyar a la iglesia, debemos, hermanos, participar en la iglesia. En la iglesia recibimos instrucción para educar a nuestros hijos, y nuestros hijos reciben enseñanza de la Biblia. Este sistema del nuevo orden que se va a establecer no sé cuándo, uno de los planes, hermanos, es quitar a los padres la educación que se les da a los hijos. Ya los padres no tendrán derecho de educar a sus hijos, ni exigirles venir a la iglesia, ni exigirles enseñarles a trabajar. No, ya los van a estar controlando, instruyendo y supuestamente educando a través del internet y a través de los medios de comunicación. Esa es una de las leyes que va a entrar nueva, hermanos, en todo el mundo. Entonces, hermanos, qué bendición que vengan los niños aquí a escuchar de la palabra de Dios. Qué hermoso, hermanos, cuando vienen los niños a la iglesia y están con su maestro y están con su maestra y llegan a la casa con sus padres y hermanos y están cantando coritos, y se levantan en la mañana y están cantando coritos y dicen: déjame orar, papi, yo voy a orar por los alimentos. Qué bendición, hermanos, es la iglesia. La iglesia es esencial, es fundamental. Y hermanos, ¿a dónde vamos a llevar los que le hablamos de Cristo? A la iglesia. Dice la Biblia que cuando Pedro predicó la palabra de Dios, hermanos, muchos judíos escucharon, creyeron, se arrepintieron, fueron bautizados y se añadieron a la iglesia. Mire, yo creo que muchas iglesias funcionaron en el mundo, pero la mayoría cerraron sus puertas por la orden de los gobiernos. Usted no tiene idea cuántos cientos de miles de personas estuvieran en las iglesias ahorita con sus vidas arregladas con Dios. ¿Cuántos de ellos no hubieran muerto? ¿Cuántos de ellos hubieran dejado el alcohol y las drogas? ¿Cuántos no se hubieran divorciado? ¿Cuántos no se hubieran suicidado si las puertas de las iglesias nunca se hubieran cerrado, hermanos? Entonces, por eso digo, el diablo está atrás de esto. Es muy importante que oremos por la iglesia, y es muy importante que estemos firmes. Si viene algo pesado, hermanos, que decidamos la iglesia. Venga lo que venga, la iglesia. Yo ya estoy listo para lo que venga, hermanos, pero no podemos seguir sin iglesia. No podemos seguir. Yo no sé usted, hermanos, pero me he sentido tan vacío, tan infeliz, tan preocupado, tan angustiado sin iglesia. Así que es peligroso no estar en la iglesia y es benéfico estar en la iglesia. Cierre sus ojos, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que bendiga, hermanos, este mensaje en sus corazones y que siga bendiciendo el resto del culto. Padre celestial, gracias por hablarnos. Gracias por este gran grupo de hermanos y hermanas que le aman, que aman a sus familias, que aman sus vidas, sus matrimonios, que están conscientes lo importante que es estar en la iglesia. Protéjanos, Señor. Denos la libertad que necesitamos para seguir adelante predicando el evangelio, reuniéndonos y enseñando a nuestras familias la Biblia. A mí ayúdeme a ser sabio para dirigir esta congregación y llevar su evangelio a los lugares más lejanos. Bendiga, por favor, ahora, Señor, este tiempo de oración.